Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy viernes 31 de octubre del 2025, titulada Para estudiar y meditar. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por concedernos este día de preparación y por la bendición de reunirnos para continuar estudiando su palabra. Le pedimos, Padre, que su Espíritu Santo esté en medio de nosotros, iluminando nuestra mente y tocando nuestros corazones. Que al repasar esta lección podamos comprender mejor su carácter de amor y de justicia y de paciencia y de paz, y aprender a reflejarlo en nuestra vida diaria. Dirija cada palabra y cada pensamiento para que todo lo que compartamos hoy sea para su gloria y su honra. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Hoy llegamos al final de una semana llena de enseñanza profunda. Y a través de los relatos bíblicos hemos visto que la historia del pueblo de Dios no es solo un registro del pasado, sino un espejo de nuestra propia experiencia espiritual. Cada batalla, cada decisión y cada victoria reflejan una verdad eterna. Dios sigue dirigiendo la historia y su propósito es formar en nosotros un carácter semejante al de Cristo. En esta lección nosotros hemos descubierto que el Señor actúa con paciencia, con justicia y con amor, y que nos llama a participar en la construcción de un mundo más justo y más en paz. Mientras nosotros repasamos juntos los principales puntos de esta semana, abramos nuestros corazones para que podamos escuchar lo que Dios quiere reafirmar en nuestra fe, en nuestra manera de hablar y en nuestra disposición para servirle. La idea dominante es que Dios pelea por nosotros, que en medio de la batalla espiritual o de desafíos de la vida, Él es nuestro aliado, nuestro defensor y nuestra fuerza. Esta lección nos invita a ver nuestra vida como un campo de batalla espiritual donde Dios actúa en nuestro favor. El texto para memorizar se encuentra en Josué capítulo 10 versículo 42. Dice: y Josué derrotó de una vez a todos estos reyes del lugar, porque el Señor Dios de Israel, peleaba por Israel. Este versículo subraya que la victoria no provenía únicamente del esfuerzo humano, sino porque Dios estaba luchando por su pueblo. ¿Qué tipo de batalla estamos enfrentando actualmente? ¿Personales, relaciones espirituales o laborales? ¿Cómo podemos reconocer que Dios está peleando por nosotros o por esas circunstancias? ¿Qué ocasiones prácticas pueden tomar para rendirte a la dirección de Dios en lugar de confiar solo en tu propia fuerza? ¿Cómo este tema conecta con nuestro llamado al discipulado, fidelidad, humanidad y cómo hemos trabajado en el ministerio y en nuestros devocionales? Aquí tenemos nuestra pregunta como cada viernes. Y la primera nos dice: ¿qué implica el hecho de que Dios sea nuestro juez y el juez supremo del universo? ¿Por qué ese hecho es fundamental para el Evangelio y para nuestra salvación? Reflexionar sobre el hecho de que Dios es nuestro juez y el juez supremo. El juez supremo del universo nos lleva a ese corazón del Evangelio. Y aquí le comparto una explicación clara, bíblica y aplicable para nosotros hoy. Dios como juez significa que hay justicia en el universo. El mundo está lleno de injusticia, de dolor y de pecado.
pero el hecho de que Dios sea el juez supremo nos garantiza que el mal no tendrá la última palabra. Nadie escapará de su juicio, ni los poderosos injustos, ni los humildes olvidados. Esto nos da esperanza y nos da seguridad. Salmo 96:13. Porque Él viene para juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con verdad. Esto significa que la historia no termina en caos, sino en justicia divina. El juez también es nuestro abogado. Aquí está la belleza del Evangelio. El mismo que juzga también nos defiende. Jesús no solo es nuestro juez, sino también nuestro abogado intercesor. Primero de Juan 2:1. Él pagó el precio por nuestro pecado y presenta su justicia en lugar de la nuestra. Primera de Juan 2:1. Dice, si alguno hubiera pecado, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El juicio, entonces, no es movido del miedo, sino de esperanza, porque nuestro defensor ya ganó el caso en la cruz del Calvario. El juicio revela el carácter de Dios. El gran conflicto entre el bien y el mal gira en torno al carácter de Dios. Satanás lo acusó de ser injusto, arbitrario y egoísta. El juicio muestra que Dios es justo, que es amoroso y que es transparente. Él permite que el universo vea la evidencia antes de ejecutar su sentencia. Así su justicia y su misericordia quedan perfectamente equilibradas. Romanos 3:4 dice, para que seas justificado en tus palabras y venza cuando fuere juzgado. El juicio no solo se trata de nosotros, sino de vindicar el carácter de Dios ante todo el universo. Es fundamental para el Evangelio y para la salvación. Sin juicio, el Evangelio carecería de sentido. El Evangelio no solo promete perdón, sino también restauración y justicia final. El juicio asegura que el pecado será erradicado y que los redimidos serán vindicados. Además, valida la fe de los que creyeron en Cristo. Ellos son declarados justos por gracia, no por obra. Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Por eso, el juicio es parte del mensaje del Evangelio eterno. No es una mala noticia, sino la confirmación de que la salvación en Cristo es verdadera y completa. ¿Cómo te hace sentir saber que el juez del universo también te ama y murió por ti? ¿Qué áreas de tu vida te gustaría presentarle hoy ante ese juez justo y misericordioso? ¿Cómo puede compartir con otro que el juicio no es para temer, sino para celebrar, porque revela el triunfo del amor? La pregunta número 2 nos dice, ¿cómo ilustra el caso de los cananeos la paciencia y la justicia de Dios? ¿Cómo podríamos reflejar el carácter de Dios en nuestra manera de relacionarnos con nuestros semejantes? Esta pregunta está directamente conectada con la lección de esta semana sobre Josué y la conquista de Canaán. Veámoslo paso a paso, porque es una de las formas más hermosas en la que la Biblia nos muestra el equilibrio entre la paciencia y la justicia de Dios, y también nos enseña cómo nosotros vivir ese mismo carácter en nuestras relaciones. La paciencia de Dios con los cananeos. Antes de que Israel entrara en Canaán,
Dios había esperado siglos para darle la tierra. Él no lo destruyó a los cananeos de inmediato, sino que le dio tiempo para que se arrepintieran. Génesis 15:16. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Esto significa que Dios conocía su corrupción, pero no actuó hasta que su maldad llegó a un punto sin retorno. Durante más de 400 años, Dios les dio oportunidades a través de los patriarcas, la noticia de Egipto y el testimonio de Israel en el desierto. Incluso Rahab en Jericó creyó y fue salva ella y su casa. Lo que nos demuestra que si otros hubieran respondido, también habrían sido perdonados. La paciencia de Dios no es debilidad, sino gracia en espera de arrepentimiento. La justicia de Dios en la destrucción de Canaán, cuando finalmente llegó el momento del juicio, Dios actuó con justicia. Los cananeos practicaban idolatría, sacrificaban niños y vivían en profunda corrupción moral. El juicio fue un acto de purificación y de protección para que el mar no siguiera contaminando a otras naciones. Deuteronomios 12:31. Porque toda abominación que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses. Dios no fue cruel, fue justo. Y así como un médico corta el tejido enfermo para sanar el cuerpo, Dios eliminó el pecado que amenazaba con destruir la humanidad. ¿Cómo refleja esto el carácter de Dios? En la historia de los cananeos vemos que Dios es paciente, Él espera, advierte y da oportunidades. Justo no ignora el mal ni el sufrimiento que éste causa. Es misericordioso, aún en medio del juicio, hay salvación para quien se vuelve a Él, como Rahab. Éxodo 34:6. Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Su carácter nunca cambia. Es lento para la ira, pero firme en justicia. ¿Cómo podemos reflejar ese carácter hoy? Así como Dios trató a los cananeos con paciencia ante el juicio, nosotros también podemos reflejar su carácter en nuestras relaciones. El carácter de Dios, ¿cómo nosotros lo podemos reflejar? Practicando la paciencia, no reaccionando con enojo inmediato. Debemos dar oportunidades a los demás para cambiar. En la justicia, no encubrir lo malo ni ser indiferente al sufrimiento, siempre actuar con integridad. En la misericordia, ofrecer perdón, comprensión y amor, incluso cuando otros nos fallen. Lucas 6:36. Sé pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Ser cristiano es representar a un Dios que espera corregir con amor y restaurar con justicia. Estoy siendo paciente con las personas difíciles así como Dios lo es conmigo. Se equilibra la verdad y el amor cuando corregimos o aconsejamos. ¿Cómo podemos mostrar las misericordias de Dios en mi casa, en mi trabajo o en mi iglesia? La pregunta número 3. Reflexionar acerca de la naturaleza fundamental del libre albedrío. ¿Por qué respeta Dios nuestra libertad de elección? ¿Qué relación existe entre el amor y la libertad de elección? El libre albedrío es una de las verdades más profundas de la Biblia y una de las claves que para nosotros entender el carácter de Dios y el Evangelio. La naturaleza fundamental del libre albedrío. El libre albedrío es un don divino de poder elegir.
Dios nos creó con capacidad de decidir, no como robots programados, sino como seres mortales capaces de amar, de obedecer y de rechazar. Desde el Edén, Adán y Eva fueron puestos a una decisión: obedecer o desobedecer. Génesis 2, 16, 17. Ese poder de elección es lo que nos hace a su imagen. Génesis 1, 26. El libre albedrío es esencial para que exista una relación auténtica entre el Creador y sus criaturas. ¿Por qué Dios respeta la libertad? Dios respeta la libertad porque el amor verdadero no se puede imponer. Podría forzarnos a obedecer, pero eso destruiría la esencia del amor. Él prefiere que lo sigamos por convicción, no por obligación. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Dios nos llama, pero no derriba puertas. Esa actitud nos muestra su respeto por la dignidad humana y su deseo de tener una relación libre y sin redimir. Incluso cuando nosotros elegimos mal, Él sigue buscando redimirnos sin anular nuestra decisión. La relación entre el amor y la libertad. El amor y la libertad son inseparables. Sin libertad, el amor no sería amor, sino sumisión o miedo. Por eso, el riesgo del libre albedrío, el pecado, el dolor, la rebelión, era necesario para que el amor fuera real. Dios aceptó ese riesgo para que pudiéramos amarlo por elección y no por obligación. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. El amor de Dios nos invita a atraer y a transformarnos, pero nunca a la fuerza. Y cuando nosotros respondemos libremente a ese amor, nos volvemos realmente hijos de Dios. Juan 1:12. ¿Estoy usando mi libertad para acercarme más a Dios o para alejarme de Él? ¿Respeto la libertad de los demás, incluso cuando eligen diferente a mí? Mi amor hacia los demás refleja el respeto y la paciencia del amor de Dios. La última pregunta nos dice: el Antiguo Testamento contiene muchas historias de guerras y de conflictos, pero nunca el establecimiento final de la paz. ¿Qué papel debe desempeñar los cristianos para establecer la paz en el entorno? Esta pregunta toca el corazón del mensaje cristiano. ¿Cómo ser pacificadores en un mundo que aún no ha conocido la paz completa de Dios? Veámoslo con una mirada bíblica y práctica. Las guerras en el Antiguo Testamento y la promesa de paz. En el Antiguo Testamento las guerras eran reales y dolorosas, pero también eran simbólicas del conflicto entre el bien y el mal. A pesar de las victorias militares, la verdadera paz nunca se alcanzó, porque el corazón humano seguía dominado por el pecado. Y por eso los profetas anunciaron que un día vendría el príncipe de paz. Isaías 9:6. Estas promesas se cumplieron en Jesús, quien no vino con espada, sino con amor, con perdón y con reconciliación. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Solo en Cristo puede comenzar la paz verdadera. Primero en el corazón, luego en las relaciones y finalmente en el mundo. El papel del cristiano es ser un agente de paz. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El papel del cristiano es ser un agente de paz.
Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Ser pacificadores no significa evitar el conflicto, sino trabajar activamente para traer reconciliación, traer justicia y traer amor. El cristiano tiene la misión de ser un reflejo del carácter de Cristo en su entorno. Los cristianos son llamados a sembrar paz donde hay contienda y esperanza donde hay desesperación. El origen de la paz verdadera. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Para ser portadores de paz, primero debemos tener la paz de Cristo reinando en el corazón. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Cuando el Espíritu Santo transforma nuestra mente, aprendemos a responder con mansedumbre, a perdonar, a sanar heridas y a ser puente, no muro. Esa es la paz que el mundo no entiende, pero que cambia la mente a nuestro alrededor. Soy un portador de paz en mis conversaciones y relaciones. Busco reconciliar o dividir. Estoy dejando que la paz de Cristo pueda transformar mi carácter antes de inventar cambiar mi entorno. Mis queridos amigos y hermanos, al nosotros mirar todo lo que hemos aprendido esta semana, podemos entender que Dios no solo pelea nuestras batallas, sino que también nos enseña a confiar en su justicia, a valorar la libertad que Él nos dio y a vivir en paz en medio de un mundo que está en conflicto. Su carácter combina paciencia, combina amor y firmeza, y nos invita a reflexionar esas mismas cualidades en nuestras relaciones diarias. Y hoy, más que nunca, el Señor nos llama a ser instrumento de su paz, personas que siembran esperanza y promueven reconciliación y confían plenamente en que la victoria final pertenece a Él. Mientras nosotros esperamos el día en que toda guerra y todo dolor terminará, vivamos con fe y con el compromiso, sabiendo que cada acto de bondad y de justicia es una pequeña muestra del reino de Dios en la tierra. Así es, mis queridos amigos y hermanos, que cada uno de nosotros vivamos con esa esperanza en nuestro corazón, que vivamos con fe y con el compromiso, sabiendo que cada acto de bondad y de justicia es una pequeña muestra del reino de Dios aquí en la tierra. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Le continuamos dando gracias, Padre. Gracias por enseñarnos que usted es justo, es paciente y lleno de amor. Gracias porque usted pelea nuestras batallas y nos da la libertad de elegir cada día. Ayúdenos a siempre reflejar su carácter en nuestras palabras, en nuestras acciones y siendo sembradores de paz y de esperanza, que donde haya conflicto o dolor, que nuestra fe pueda permanecer firme hasta el día en que toda guerra cese y reine su perfecta paz. Gracias, Padre, por este día de preparación y por el don de su santo sábado. Que a nosotros entrar en su hora sagrada, nuestro corazón se llene de paz y de gratitud y de adoración. Permítanos descansar en su presencia y a renovar nuestra fuerza en su amor. Que todo lo que hagamos hoy sea para honrarlo y para glorificar su nombre. En el nombre poderoso de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, recuerden que nuestra cita continúa siendo mañana. Vea el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que pasen un feliz día de preparación y recuerden, nos vemos mañana. Que Dios les bendiga.